Y vamos a comenzar en el versículo número 8. En el versículo número 8. Y lo que vamos a encontrar aquí, a partir de este versículo número 8 del capítulo 6 de Hechos, es la presentación de un hombre que verdaderamente era fiel e íntegro en su compromiso con Dios. Va a desarrollar la historia de este hombre que verdaderamente era fiel e íntegro en su compromiso con el Señor, y nos va a hablar de Esteban. La vida de Esteban, familia, es para nosotros un ejemplo de fe, de convicción, de pasión por servir al Señor. Pero también, familia, es un ejemplo de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida si nosotros nos dejamos transformar por el poder de su palabra. El ejemplo de Esteban es para nosotros un testimonio de una fe inamovible, pero también de lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de una persona común como nosotros. Y muchos conocen a Esteban como el primer mártir de la iglesia. Y vamos a ver estos domingos de ahora en adelante, porque es una parte bastante extensa, desde finales del capítulo 6 hasta el capítulo 7. Vamos a ver en estos domingos que la historia de Esteban termina siendo algo trágico, porque Esteban termina asesinado a causa de su fe. Él termina siendo asesinado a causa de su fe. Y entran otros personajes a esta escena, como el apóstol Pablo, a la final de la historia de Esteban. Entra el apóstol Pablo al libro de los Hechos, que después no entra como el apóstol Pablo, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que entra el apóstol Pablo en esta historia. Pero la fidelidad a Dios de Esteban, su amor por la iglesia, su amor por el plan que Jesús tenía para salvar a las personas, eso lo llevó hasta la muerte. Eso lo llevó hasta la muerte. Y pensando en la historia de Esteban, que vamos a ir viendo en una primera parte, debemos nosotros preguntarnos, familia, muy sinceramente, ¿estamos nosotros listos para vivir estas circunstancias? ¿Estaríamos listos para vivir la muerte a causa de nuestra fe? Y también podemos preguntar y reflexionarnos pensando en la historia de Esteban. ¿Hemos dejado, iglesia, que el Espíritu de Dios nos transforme de esta manera, que tengamos tal tipo de fe? ¿Hemos dejado que el Espíritu Santo obre en nuestra vida? ¿Nos hemos acercado tanto a Dios? ¿Nos hemos enamorado tanto del plan que Jesús tiene para salvar a la humanidad, de tal manera que vivamos este tipo de fe que como la tuvo Esteban? Y saben, el significado del nombre Esteban es el que recibe su corona, el que recibe la corona, el coronado, el que trae la corona. Y después de mirar su testimonio y su historia, vamos a estar seguros de que Esteban recibió la corona. Y es un testimonio para nosotros, iglesia, el que recibe la corona. Este hombre que fue fiel a Dios, que no tenía un título especial en la iglesia, sin embargo, fue firme hasta el final de su muerte. Versículo número 8, vamos a leerlo. Como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Vamos a ir viendo detenidamente estos versículos del 8 hasta el 15. En este versículo número 8, hermanos, pocos son aquellos a los que la Biblia se refiere con estas palabras. No es cosa menor lo que encontramos aquí. Como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios. Llenos de la gracia y del poder. ¿Qué significa esto para nosotros? Dios se manifestó poderosamente en medio de su iglesia a través de los apóstoles, ¿verdad? Ya vimos cómo Pedro sanó a un hombre cojo. Ya vimos cómo Pedro a través de su sombra también sanaba a los enfermos. Ya vimos cómo Dios libró a los apóstoles de la cárcel sin que nadie se diera cuenta. Ya vimos también estas predicaciones que convertían a multitudes, a 3,000 personas de una sola vez. Vemos también a Dios obrando poderosamente cuando la gente era sanada, cuando la gente era restaurada. Pero vimos, familia, en ocasiones anteriores, que estas señales que Dios hacía en medio de su iglesia, que estos milagros, estos acontecimientos tan sobrenaturales, eran la forma en la que Dios respaldaba el mensaje que ellos predicaban. Los apóstoles predicaban el mensaje,
Pero Dios se manifestaba de estas formas para que la gente viera que Dios respaldaba el trabajo de los apóstoles. Era una señal de que Dios estaba ahí. Los milagros eran una señal de que Dios estaba detrás de eso. Pero aquí, hermanos, vemos algo nuevo. Porque los apóstoles no eran los únicos que hacían prodigios y señales entre el pueblo. Esteban no era un apóstol. Esteban no había sido escogido como apóstol, pero aquí el versículo dice que realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo, entre la iglesia. Esteban también hacía este tipo de señales. Y él, hermanos, ¿saben quién era Esteban? Lo vimos hace 15 días ya, en el versículo 3 del capítulo 6. Hay una situación donde se levanta un liderazgo en la iglesia y se busca un perfil de hermanos, porque dice el apóstol Pedro: busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen del trabajo. ¿De qué trabajo? De servir a las mesas, de atender a las viudas. Eso no era una posición de eminencia dentro de la iglesia. Ellos se encargaban de servir a los demás. Sin embargo, Esteban, aunque era solamente uno de esos escogidos que iban a servir a las mesas, por medio de él también Dios hacía señales y prodigios entre la iglesia. La razón: su vida estaba llena de la gracia y del poder de Dios. Y algunos han relacionado la palabra gracia que nosotros encontramos aquí en el texto con la palabra fe. Él era un hombre de fe, de una fe inmensa, de una fe tremenda, que su vida estaba llena de fe y de poder de Dios. Y tiene todo el sentido del mundo, hermanos, porque la vida de Esteban estaba llena del Espíritu Santo. Y Esteban no necesitó el título de un apóstol. Esteban no necesitó el título de pastor. Esteban no necesitó el título de evangelista. Esteban no necesitó el título de profeta, de liderazgo. No necesitó ningún título, porque la razón de su vida y de su fe no era un título, sino era la presencia de Dios en su vida, la llenura del Espíritu Santo en su vida. Esteban no necesitó un título de apóstol o un renombre especial para ser usado por Dios, hermanos. Esteban solamente tenía una vida cercana a Jesús. Lo amaba. Había creído en el mensaje que los apóstoles predicaron. Se enamoró de Jesús y dijo: yo doy la vida por él, que dio su vida primero por mí. Esteban había entendido que su disposición de servir al Señor iba a ser usada por Dios para manifestarse en su iglesia. Había señales y prodigios por Esteban. Era usado por Dios. Y hermanos, nosotros no necesitamos títulos para ser instrumentos de su gracia. No necesitamos ser el pastor de la iglesia. No necesitamos ser el hermano que tiene tanto tiempo, la hermana que lleva muchos años en el evangelio. No necesitamos todo eso. No necesitamos un llamado especial para ser usados por Dios. Y muchos dicen, ¿verdad? Es que Dios no me ha llamado a esto. Es que Dios no me ha llamado a aquello. Hermanos, Dios nos llama a entregar nuestra vida, y en cualquier momento vamos a ser un instrumento útil para Él. No necesitamos un título especial para ser usados por Dios. La clave es esta llenura del Espíritu Santo. Dice la palabra: Él estaba lleno de la gracia y del poder de Dios. ¿Acaso eso es exclusivo solamente para algunos en la iglesia? Por supuesto que no. Todos somos llamados a vivir este tipo de vida, ser llenos de Dios, enamorarnos de Él, servir con pasión, con compromiso, tener una fe tremenda, buscarlo todos los días, enamorarnos de su palabra, llenarnos de Él. Pero para eso no se necesita un título. Esteban nos muestra que mi vida puede ser un instrumento de gracia, de bendición, de restauración, sin necesidad de tener un título. Pero sí es necesario estar íntimamente cerca de Él. Nos convertimos en hombres y mujeres de confianza del Señor. Este es mi gallo, este es el bueno, este me sirve bastante. Cómo me gusta manifestarme a través de la vida de Sergio. Cómo me gusta obrar a través de la vida de mi hermana Paz. Cómo me gusta trabajar a través de mi hijo que está tan cerca de mí. Nos entendemos, tenemos una íntima relación. Así era el caso de Esteban. Y ahora, versículos 9 al 11, nos presenta a Esteban de manera muy rápida.
el versículo 8. Era un hombre lleno de gracia y del poder de Dios que realizaba grandes prodigios y señales entre la iglesia. El versículo 9. Pero unos, esos unos, siempre tienen que aparecer esos unos. Pero unos que eran de la sinagoga llamada de los libertos, y otros que eran de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Pero como no pudieron superar la sabiduría y el espíritu que Dios le daba, sobornaron a otros para que dijeran que habían oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Y entonces estamos en un punto crucial para el crecimiento de la iglesia, hermanos. Estamos en un momento muy crítico. ¿Por qué? Porque ya están dejando de ser un número pequeño de hermanos. Ya están dejando de ser un grupo pequeño. Ya no es una iglesia chiquita. La iglesia está creciendo. El número de miembros de este grupo que han decidido creer en el Señor está creciendo. Y ahora, como es un grupo más grande, tienen más puntos de contacto, conocen a más gente, se dispersan por más zonas geográficas. Y entonces la gente que está creyendo en Jesús se está propagando este mensaje, está divulgándolo, está compartiéndolo. Ya no solamente es San Francisco, ya es Santa Ana, ya es Metepec, ya es Casablanca, ya es Sinacantepec, ya son muchos lados. Y entonces el mensaje se está propagando, se está contagiando, a tal grado que entonces este mensaje comienza a salir de Jerusalén. ¿Quién ve la fidelidad de Dios en esto? Que el mensaje comienza a salir de Jerusalén. ¿Quién puede ver la fidelidad de Dios aquí? Porque esto lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén. Y luego en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Qué rápido! Les llevó semanas, tal vez meses a los discípulos de extender ese mensaje fuera de Jerusalén. Toda una ciudad con el mensaje proclamado. Estamos en un punto crucial porque ese mensaje ya no se está conteniendo a una sola ciudad. Ahora se está cumpliendo lo que Jesús pidió de sus discípulos. Le van a anunciar en Jerusalén primero y después hacia afuera. ¿Es que los apóstoles eran muy buenos? ¿Es que tenían una estrategia de evangelismo bien poderosa? ¿Es que eran unos oradores excelentes? No, hermanos, eran pescadores, eran hombres sencillos, eran unos Estebans que buscaban al Señor. Y el Señor obraba en medio de ellos, por medio de ellos, y por eso, por la excelencia del poder del Espíritu Santo que habitaba en la iglesia, el mensaje fue creciendo. Pero las amenazas siempre se hacen presentes. Satanás no iba a descansar, hasta detener a la iglesia, hasta frenar el mensaje de perdón, hasta frenar el mensaje de libertad que ya cantamos, hasta parar, ¿verdad? Ese mensaje nocivo y tóxico para su dominio de tinieblas, de oscuridad. Satanás no iba a parar. Y hemos visto cómo ya usó diferentes estrategias, ¿verdad? La cárcel, los azotes, la oposición de los líderes religiosos, el rechazo del pueblo. Satanás usa muchas estrategias, de todo ha intentado para frenar a la iglesia, pero por supuesto que no tuvo éxito. Y aquí vemos en el texto que leímos que hay una discusión. Y hermanos, esta discusión es la raíz del asesinato de Esteban. Estos unos es el comienzo de las acusaciones para que Esteban fuera asesinado. Pero pastor, no tiene sentido que usted me diga que mataron a Esteban a causa de su fe y me diga también que Satanás nunca pudo frenar a la iglesia. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí, la muerte de Esteban fue una victoria para la iglesia. La muerte de Esteban, el asesinato de este hombre, fue un triunfo gigantesco para la iglesia, porque así opera el reino extraño, porque así opera el reino de Dios. Para ganar hay que perder, ¿o no? Así trabaja. Para ganar hay que perder. Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y la discusión entonces que Esteban tiene con estas personas enciende los ánimos, pues era tal, hermanos, dice la palabra, era tal la sabiduría de Esteban y tal la llenura que él tenía del Espíritu que no pudieron contra él. No pudieron ganar esa discusión.
Dice el texto, no pudieron superar la sabiduría y el espíritu que Dios le daba. Hermanos, una vez más, no depende del título, no depende de nuestra capacidad, depende de la disposición que hay en nuestra vida de ser llenos del Espíritu de Dios. No pudieron superar la sabiduría y el espíritu que Dios le daba. No que Esteban tenía, sino que Dios le daba. ¿Qué tanto somos llenos de la sabiduría de Dios? ¿Qué tanto anhelamos su palabra? No pudieron contra él. ¿Cuántas discusiones acerca de nuestra fe hemos tenido con alguien más? ¿Cuántas veces hemos preferido no discutir acerca de temas de religión? Porque nos van a ganar. Porque no sabemos defender nuestra fe. Porque no conocemos nuestra fe. Cuando han cuestionado el carácter de Dios, cuando han dicho cosas acerca de nuestro Salvador, ¿hemos estado llenos del Espíritu como para que se rindan en esa discusión? Como para que digan, ¿sabes que no te puedo ganar? No hay manera. ¿Qué sabemos acerca de nuestra fe, familia? Y este es un ejemplo bien desafiante, hermanos. Estar llenos de la presencia de Dios nos capacita para defender y convencer acerca de lo que creemos. No necesitamos un título para esto. No necesitamos un título para esto. Pero muchas veces preferimos evadir esa responsabilidad, ¿verdad? Ay, no, con esta. Y yo personalmente tengo un tío, ¿verdad? Un tío que es necio, más no poder en cuanto a cuestiones de la fe. Y sé que con él a veces prefiero evadir esa responsabilidad. Prefiero decir, no, con él no voy a discutir. Pero tal vez me ha hecho falta mostrarle con claridad cuál es esa fe que yo defiendo. Y continuamos. Vemos que las amenazas se convierten en un ataque más directo para Esteban a partir del versículo 12. Y de esa manera soliviantaron, animaron, chantajearon tal vez al pueblo, a los ancianos, a los escribas, los cuales se lanzaron contra él y con lujo de, ojo con eso, y con lujo de violencia lo llevaron ante el concilio. Los testigos falsos, versículo 13, que presentaron, dijeron: este hombre no deja de blasfemar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Qué increíble, ¿verdad? Son las mentiras que puede formular la gente para acusar a alguien que no encaja con todo lo demás. Sobornaron a unos. ¿Quién está actuando detrás de todo esto? ¿Quién está endureciendo corazones? ¿Quién está maquinando ideas en el pensamiento de estas personas? Varias cosas que pensar de esto. Número uno, hermanos, y la misma palabra lo dice, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. No estamos luchando contra quien rechaza nuestra fe. No estamos luchando contra la necesidad de su corazón. Estamos luchando contra quien domina su vida. Esa es nuestra lucha. Es una lucha espiritual. Aunque tú le hagas una llave así al cuello y le digas, confianza en el Señor, confía. No lo va a hacer, porque no es una lucha contra carne ni sangre, es una lucha espiritual, es una lucha contra el enemigo, contra Satanás, que tiene su vida sujetada por manos y pies a las cadenas de la esclavitud. Y si no es una lucha contra sangre ni contra carne, si no es una lucha física, ¿por qué pretendemos que vamos a librar esa batalla con nuestros propios esfuerzos? Para una batalla espiritual se necesitan armas ¿qué? Espirituales. Pero a veces, hermanos, nuestro conocimiento bíblico es una pistola de agua. A veces nuestro conocimiento bíblico es un globo. A veces nuestra fe es un intento fallido contra eso. Porque no estamos armados, porque no estamos fortalecidos en la palabra, porque nos hace falta mucho conocimiento del Señor. ¿Se requiere un título para eso? No, no necesitamos un título especial para eso, familia. Esteban nos está demostrando que podemos tener una fe inamovible, que podemos incomodar al enemigo, que podemos incomodar su dominio, su gobierno sobre alguien que está sometido a la esclavitud, al temor, a la ansiedad. Podemos incomodarle sin tener un título especial. Y estos, dejándose dominar por el enemigo, sobornaron unos a unos para que entonces dijeran que habían oído de Esteban blasfemias contra Moisés y contra Dios.
Y entonces otra cosa más que vemos aquí. A veces, hermanos, las amenazas van a ser una realidad en nuestra vida. Habrá gente que no se quede únicamente con haber perdido la discusión. ¿Qué tan listos estamos para eso? Hace como, no sé si fue, sí, yo creo como un mes, no es cierto, ya casi 2 meses, que fui a la conferencia de pastores en Cuernavaca. Un pastor pasó al frente y compartió un testimonio de su juventud, que yo creo que muchos conocemos testimonios como estos, en donde pequeñas congregaciones, pequeños pueblos comienzan a compartir el mensaje del evangelio. Y pues bueno, ando muy lejos acá en Santana en los inicios del evangelio, y las amenazas no solamente se quedan en palabras, las amenazas atentan directamente contra la vida de los creyentes. Y este pastor decía, llegamos al pueblo y salimos a compartir y a tocar las puertas, y más tarde tuvimos que correr todos a resguardarnos dentro del templo, porque venían directo a matarnos a todos. Venían directo a matarnos a todos. Dice, el pastor dice que habían roto ya los cristales de alrededor del templo y estaban preparando, no sé si algún combustible o alguna para aventarlo dentro, y que entonces todos los que estuvieran dentro pudieran ser quemados. ¿Está Satanás triunfando en esto? Esa es la gran pregunta. ¿Puede Satanás más que la iglesia? ¿Puede el mundo más que la fe del creyente? Los oponentes de Esteban no podían ganar una pelea justa, así que entonces ellos usaron mentiras. Ellos usaron estrategias secretas para poner a la gente contra Esteban. Porque si vemos nosotros el patrón de los oponentes de la iglesia, ¿quién es el que tiene la última palabra? Cuando Jesús fue acusado con Poncio Pilato y fue llevado hacia él, ¿quién tuvo la última palabra? Es fácil, hermanos. ¿Quién dijo queremos a Barrabás? El pueblo. El pueblo. Y ellos están haciendo lo mismo. Están sobornando al pueblo para ponerse en contra de Esteban. La opinión pública puede ser fácilmente moldeada, familia. La opinión de la sociedad puede ser muy fácilmente moldeada. Las mismas multitudes que alabaron a Jesús, esas mismas multitudes clamaron que lo crucificaran. Las multitudes que amaron, que apapacharon a los apóstoles allí en Hechos 2:47, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, estas mismas multitudes gritan contra Esteban. Y es por eso, hermanos, que nunca debemos permitir, familia, que la opinión pública, que la opinión popular, que la opinión de la sociedad moldee la visión y el enfoque de la iglesia. Debe ser al contrario. Pero también debemos dejar que nuestra visión y enfoque descanse en la palabra eterna e inamovible de Dios. Y saben, hay una confusión en lo que estas personas acusan, porque Esteban enseñaba y Esteban anunciaba el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Bueno, pues que Jesús efectivamente era mayor que Moisés. Por supuesto, él es el Hijo de Dios. También Esteban enseñaba que Jesús era Dios, es uno solo. Esteban también compartía que Jesús era mayor que el templo, era más grande que el templo, que Jesús era el cumplimiento de la ley. No hay nada equivocado en ello. Que Jesús era mayor que las costumbres y tradiciones religiosas judías. Por supuesto, Esteban nunca enseñó contra Moisés y contra Dios, como estos chismosos están diciendo. Pero la glorificación que le da Jesús, el lugar que le da Jesús, fue confundido, fue tergiversado. Y entonces trajo estas falsas acusaciones en su contra. Pero hermanos, cerramos con esto que viene a continuación, en el versículo número 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio se fijaron bien en Esteban y vieron que su rostro parecía el de un ángel. Bueno, tal vez ahí tiene un título, ¿no? El cara de ángel, el rostro de ángel. Pero ¿por qué nos dice esto la Escritura? Vamos a poner el cuadro completo. Esteban, un hombre, sin usar despectivamente el término, común y corriente, un hombre como uno más de nosotros, un miembro de la iglesia que fue llamado a servir, fue llamado a tener un ministerio, de atender a las viudas, de servir a las mesas. No tenía un título de apóstol, no tenía un título de predicador, de evangelista, no tenía un título especial de renombre dentro de la iglesia. Este hombre era usado por Dios.
para hacer señales y prodigios, por la intimidad que tenía con Él, por el deseo de servir con pasión, por la fe tan inamovible que Él tenía, por el compromiso que tenía con el Señor. Dios lo usaba. Sin embargo, vienen estas acusaciones contra Él, vienen estas amenazas que nuevamente son un intento del enemigo por frenar el trabajo de la iglesia, una realidad que todo el tiempo va a enfrentar la iglesia. Rechazo, oposición, intentando frenar el trabajo que estamos haciendo. Sin embargo, estas amenazas escalan, van con las autoridades, lo acusan de algo muy grave, que es una blasfemia contra Moisés y contra Dios. Yo en ese momento dejo de hacer lo que estoy haciendo. Yo en ese momento busco esconderme. Esa sería la reacción natural de muchos de nosotros. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio se fijaron bien en Esteban y vieron que su rostro parecía el de un ángel. ¿Saben qué significa esto? Esteban estaba en prueba ante la corte religiosa, ante el concilio, ante los demás, ante la posición más alta que él podía enfrentar. Estaba siendo examinado por hombres con conocimiento, con posición, con liderazgo, con títulos. Parecía que entonces Esteban estaba solo, perdió el apoyo del público, del pueblo, pero su rostro era como el de un ángel. Y el rostro de Esteban, hermanos, no tenía ese semblante manso, suave y angelical como nosotros pensamos de, ay, el rostro de un ángel, qué hermoso. No, y tampoco era una mirada de severo juicio o de ira. La palabra se refiere al rostro de ángel porque Esteban tenía un rostro que reflejaba una perfecta paz y confianza de alguien que conoce y confía en su Dios. Su rostro tenía la misma gloria reflejada que Moisés cuando vio a Dios íntimamente. Y encontré esta cita tan certera respecto a esto. La descripción de una persona que está cerca de Dios refleja algo de su gloria como resultado de estar en su presencia. Su rostro de Esteban no estaba lleno de temor, lleno de miedo, lleno de angustia. Nosotros identificamos cuando alguien tiene miedo, ¿verdad? Se nota en su cara, en sus ojos. Pero Esteban no reflejaba eso, porque él sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Porque él sabía que Jesús nunca abandona a su pueblo. Y les voy a adelantar algo, familia. Les voy a adelantar algo de Esteban. Versículo número 60 del capítulo 6. Así termina el capítulo 7. Así termina esto. Esteban fue apedreado, fue asesinado, apedreado. Versículo desde el 59. Y mientras lo apedreaban, por esa discusión que no le pudieron ganar, por esa sabiduría y esa llenura del Espíritu que nadie pudo superar, esa intimidad con el Señor. Y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Quien está cerca de Jesús actúa como Jesús. Parece que estamos leyendo la pasión del Señor. Parece que son palabras de Jesús. Pero quien está cerca de Jesús actúa como Jesús. ¿Qué ejemplo tenemos aquí? Un rostro de ángel. Aún con estas acusaciones encima de él en completa paz, en plena confianza de que aunque todos estén en contra suya, el que está con él es más fuerte todavía. Vamos a orar, Señor. Gracias por esta palabra del día de hoy. Gracias por ese mensaje, porque sin duda alguna no exaltamos ni glorificamos a estos hombres que nos dan su gran ejemplo, Señor. No los idolatramos, Padre. No les damos un lugar más alto del que les corresponde, de la honra, del haber honrado su vida por el gran ejemplo que nos han dado, Señor. Sin embargo, hoy agradecemos por el ejemplo de Esteban, porque durante el día de hoy y los próximos domingos nos vas a hablar algo tan tremendo a través de la vida de este hombre, que no necesitaba un título especial, Señor, para hacer grandes cosas y para ser usado por ti. Y que nos demuestra, Señor, que sí se puede vivir una vida cerca de ti. Que sí se puede ser fuerte ante el rechazo y la oposición gracias a la llenura de tu Espíritu. Que sí se puede defender la fe y responder con sabiduría que viene de ti, Señor. Pero que a veces esta disposición a amarte, a entregarte todo lo que somos, puede costarnos la vida. Pero, Señor, aunque perdiéramos la vida, aunque Esteban perdió la vida, él ya lo tenía todo y recibió su corona y fue recompensado, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, que
lo que ha recibido nuestro corazón el día de hoy, crezca, fructifique, Señor, que esta semillita en nuestra vida pueda ser regada, pueda ser alimentada. Y entonces nos identifiquemos, Señor, con la palabra que nos has dado el día de hoy. Que la compartamos, Señor, que la recibamos, que la hagamos nuestra y que la pongamos en práctica. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos con tanto amor, con tanta delicadeza, Señor, con tanta misericordia, mostrándonos que, Señor, únicamente nos pides disposición, únicamente nos pides tiempo, ganas, un corazón abierto para usarnos, Señor. No depende de qué tan buenos somos, depende de lo que tú quieres hacer en nosotros. Gracias por este día, Señor. Gracias por este tiempo en tu casa, en tu iglesia. Gracias por cada familia que llegó a este lugar, por cada corazón que vino con disposición o sin disposición. Yo sé que tú lo transformaste, yo sé que tú lo cambiaste, Señor. Y también por cada carga que mis hermanos traigan en su corazón, en su vida. Sabemos que tú las has tomado y que hoy al salir de este lugar tú nos has aligerado ese peso de nuestra espalda. Sigue hablándonos, Señor, en el transcurso de esta semana. Sigue obrando en nuestra vida. Sigue hablándonos a través de cada circunstancia que atravesemos, sea buena, sea mala, Señor. Que en todo podamos ver tu obra y tu mano cuidándonos en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor. Bendícenos en este día. Permítenos regresar a casa con todo bien. Y dentro de 8 días, Señor, volver a este lugar con la misma disposición, con la misma hambre de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.